¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias 365. Soy Estefanía Rada y es un gusto poder acompañarlos. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365, los esperamos. En el acto de recibimiento del expresidente Evo Morales, él indicó a los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional interpelar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. A su vez, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha afirmado de que si bien hay un binomio legítimo, quien da la línea política es Evo Morales. A mediodía de este miércoles 11 de noviembre, llegó en un helicóptero privado y pintado de naranja y blanco. Sobrevoló la concentración en el aeropuerto de Chimoré. Fue la trayectoria del expresidente Evo Morales. Allí estaba quien retornó conjuntamente a Álvaro García Linera, su vicepresidente, después de un año del exilio en México y posteriormente en Argentina. En el acto, Evo Morales dio instrucciones al gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pese a la ausencia del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. Tenemos larga lucha todavía y solo quiero pedirles unidad y unidad. Morales instruyó a Rodríguez y a Mamani que convoquen a una interpelación o un informe al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. El presidente del Tribunal Supremo Electoral aprovecha esta oportunidad, hermanos presidentes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, convoquen, no sé si una interpelación o un informe. Al respecto de las directrices que dio Evo Morales, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó la dirección y la estrategia del proceso de cambio corresponden a Evo Morales, afirmó la exautoridad. El binomio que está ejerciendo el gobierno es un binomio legítimo que ha ganado por propio mérito la presidencia y vicepresidencia del Estado, pero la dirección política estratégica del proceso es Evo Morales. Por su parte, el ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó lo siguiente en su intervención en el lugar. Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Áñez, Murillo, toda la escoria de la historia se unió para atacar al Estado y atacar al pueblo y destruir las conquistas sociales. ¡Quemaron la huipala! Las directrices mencionadas no fueron las únicas que ayer dejaron entrever el peso político de Evo Morales en el gobierno de Luis Arce Catacora. A su vez, Morales mencionó que estuvo conversando internamente con Luis Arce Catacora y debatieron para no equivocarse en la designación de las nuevas autoridades de Estado. Carlos Romero, el exministro de Gobierno, reapareció y dijo que cuando él estaba detenido en el centro penitenciario de San Pedro, le ofrecieron ayuda jurídica a cambio de involucrar al exmandatario Evo Morales en un caso de narcotráfico. Carlos Romero, exministro de Gobierno, quien asistió a la bienvenida del expresidente Evo Morales en Chimoré, reveló que durante su detención en el penal de San Pedro de la Paz le ofrecieron ayudarle jurídicamente a cambio de involucrar al exmandatario en un caso de narcotráfico. Cuando me visitaron en San Pedro y me dijeron que lo involucre a Evo Morales con un caso de narcotráfico a cambio de recibir ayuda jurídica, no es cierto, me he resistido tenazmente, se lo he comunicado a él telefónicamente y por eso me siento orgulloso. A todo esto, miles de personas llegaron a esa región del trópico para recibir al orinoqueño, que regresó al país después de 11 meses de refugio en Argentina, y entre los que fueron a saludarlo estaba Carlos Romero,
además de la expresidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Como usted recordará, el exministro Romero estuvo detenido en San Pedro por el caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, acusado de delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Romero salió de la cárcel de San Pedro el 30 de junio para cumplir la detención domiciliaria, después de que la justicia aceptó sustituir su fianza en 350.000 bolivianos con la anotación preventiva de un bien inmueble de la ex autoridad. Los procesos contra él prácticamente se han extinguido, no han podido probar nada, de tal manera que vamos a evaluar con los abogados las acciones legales que tomaremos por todos los perjuicios que hemos sufrido, adelantó el exministro de Gobierno de Evo Morales. Héctor Arce admite que la reelección fue un error y ahora será consejero. El exministro de Justicia Héctor Arce Saconeta calificó como el peor error el haber ido a una reelección de Evo Morales. Hay muchos errores que se han cometido que no deben volver a cometerse. ¿Cómo cuáles, doctor? Bueno, ahí está el tema de... ¿La reelección, por ejemplo? Fue un error terrible. Nunca más se debe ir contra la voluntad del pueblo. Y bueno, fue un error que se pagó con creces, ¿no? Fue una acción constitucional que entiendo presentó la bancada del movimiento al socialismo en base a diferentes situaciones, ¿no? Diferentes pedidos de continuidad, pero ese fue un error, ese fue el más grave de los errores, yo creo. También dijo que podrá aconsejar a los nuevos gobernantes. Admitió también que hubo impresión de actas en el Ministerio de Justicia. Hay cosas que no se han atendido debidamente. A mí mi pena, mi dolor es que el área de la justicia no se ha transformado como se debía haber transformado. Junior, hay cosas que hay que cambiar y no solamente hay que cambiar la justicia. Hay que cambiar también la lógica de gobernar. Hay que buscar el consenso, hay que buscar el diálogo, hay que buscar el reencuentro entre bolivianos. Yo tengo mucha fe en el presidente electo, compañero Luis Arce Catacora. Es un gran técnico, pero además es un gran ser humano. Es una gran persona y lo acompaña otra gran persona, el hermano David Choquehuanca, un hombre también de vocación de diálogo. Respecto a las acusaciones de las organizaciones sociales sobre su influencia en las gestiones que lo tocó cumplir, dijo que son infundadas porque él siempre fue abogado de los trabajadores. Los dirigentes del Pacto de Unidad lo identificaron como parte de los ministros que aislaron a Evo Morales para que no escuchen los reclamos y prohibieron su ingreso al nuevo gobierno. Legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana rechazan las agresiones a Rafael Quispe y a sus seguidores. Recordemos que él fue agredido en la Plaza Murillo por simpatizantes del Movimiento al Socialismo. La agresión que sufrió ayer el ex viceministro Rafael Quispe, Tata Quispe, y un grupo de sus simpatizantes por parte de un grupo del Movimiento al Socialismo derivó a una serie de críticas y justificaciones al hecho, tanto en redes sociales como en declaraciones públicas. Pero conozcamos las declaraciones de una de las seguidoras de Rafael Quispe, la cual fue golpeada en la calle Comercio y esquina Ayacucho. Escuche su relato. Y esto más todavía me hacen. Vienen a agredirnos los masistas. Eso piden de muéstrame sus rodillas, señora. A ver, muéstrame las rodillas, que lo que le hicieron. ¿Cuántas personas? ¡Viejo maleante! ¡Viejo colorado! Por su parte, la bancada de Comunidad Ciudadana condenó las agresiones que sufrieron opositores al Movimiento al Socialismo en Plaza Murillo. Hemos vuelto a las épocas del régimen anterior, donde la Plaza Murillo prácticamente era un coto cerrado de patrimonio del gobierno y del Movimiento al Socialismo. Lamentable que hayamos vuelto a eso, porque la Plaza Murillo es un símbolo nacional de unidad y de identidad de todos los bolivianos. Todos los bolivianos, mientras mantengamos el respeto y estemos dentro de los límites de lo que es la libertad de expresión, de lo que son las protestas pacíficas, no violentas, todos deberíamos tener el derecho como bolivianos de transitar libremente por la Plaza Murillo y expresar libremente nuestras opiniones. Al ver que insultaban a Quispe, las personas que lo acompañaron a Plaza Murillo salieron a su defensa y empezaron los amagos y enfrentamientos entre ambos grupos que se encontraban frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde hasta periodistas fueron agredidos. La bancada de Comunidad Ciudadana presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la modificación de artículos en ambos reglamentos de ambas cámaras legislativas. El tribunal tiene 45 días para responder este recurso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene un plazo de 45 días para resolver el recurso presentado por la Alianza Comunidad Ciudadana sobre la suspensión de los 2/3 en los reglamentos de la Cámara de Senadores y Diputados. Así lo dio a conocer la senadora por Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, quien afirmó que aunque no haya sido esta la Asamblea la que emitió esa norma, no es una acción ni un recurso personal. Una vez que conteste la autoridad que ha emitido la norma, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá sortear y en un plazo de 45 días debe sacar la resolución, afirmó la senadora. Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, explicó que la modificación de los reglamentos camarales son estrictamente administrativos y no vulneran la Carta Magna. Recordemos que la Asamblea Legislativa saliente aprobó modificaciones a los reglamentos camarales para suprimir los 2/3 por la mayoría absoluta para determinaciones como los ascensos a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas y el debate sobre las leyes, entre otros. Iván Arias, Rubén Costas, Waldo Albarracín y Eva Copa se perfilan como candidatos de las elecciones subnacionales. Después que el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones subnacionales, los frentes políticos ya perfilan nombres. Entre los mencionados para las alcaldías del eje están el gobernador Rubén Costas, el exministro Iván Arias, el exdefensor Waldo Albarracín, la expresidenta del Senado Eva Copa y la exdiputada Shirley Franco. Solbó conversó con Albarracín y otros líderes del movimiento al socialismo. Se habla del exdiputado Franklin Flores y Eva Copa para la Paz. Comunidad Ciudadana, por su parte, informó que está en la etapa de la identificación de las candidaturas. Demócratas apunta al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para las alcaldías cruceñas. El movimiento Demócrata Social se va a presentar en todo el país. Demócratas va a estar en los 9 departamentos del país, va a estar en los más de 300 municipios que hay en Bolivia. En el departamento de Santa Cruz, el Movimiento Demócrata Social ha dicho claramente que va a competir en la gobernación y también en los 56 municipios. Ya lo hicimos el año 2015. Costas, sobre su eventual puntuación, aclaró: su candidatura depende de la decisión personal de su familia. Luis Revilla, líder de Solbó, informó que su agrupación busca articular a las distintas organizaciones políticas para presentar un solo frente. De la necesidad que existe de poder articular un escenario de trabajo con los distintos actores políticos, las fuerzas políticas, las personalidades de nuestra ciudad, de cara a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo. En ese marco dio a conocer que tuvo acercamientos con Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional y potenciales candidatos. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, posesionó al nuevo Procurador General del Estado. Él es Wilfredo Chávez. La nueva autoridad ha manifestado que devolverá la institucionalidad a la Procuraduría. Tal como se había anticipado, en esta jornada el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, posesionó a Wilfredo Chávez como el nuevo Procurador General del Estado. Queda usted posesionado como Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Tras su posesión, Chávez mencionó que defenderá los intereses del Estado. A su vez afirmó que piensa seguir el camino de la institucionalidad. Es un momento realmente importante para darle un toque profesional, técnico, a una institución que en este año ha sido vandalizada y ha sido simplemente un instrumento político de persecución. Por su parte, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, afirmó que la primera tarea es recuperar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado, que a su parecer fue manoseada con fines políticos. La primera tarea de nuestro procurador, sin duda, es recuperar la institucionalidad de la Procuraduría General. Ha sido utilizada, manoseada, con fines absolutamente partidarios, políticos, cuando la única política que tiene que primar en la Procuraduría es defender los intereses del Estado plurinacional. Chávez es abogado
catedrático y político, fue ministro de Gobierno desde el 27 de septiembre del año 2011 hasta el 23 de enero del 2012. Fue secretario general de la Fiscalía General del Estado. Fue viceministro de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2007 al 2009. Luego ocupó el cargo de viceministro de Coordinación Gubernamental desde el año 2009 hasta el 2011 y finalmente se desempeñó como viceministro de Seguridad Ciudadana el año 2018 hasta el 2019, cargos que ocupó durante el primer y segundo gobierno de Evo Morales. Gabriela Alcón Merubia fue nombrada como nueva viceministra de Comunicación. La mañana de este jueves 12 de noviembre posesionaron al abogado Wilfredo Chávez como Procurador General del Estado. Así también se nombró a Gabriela Alcón Merubia como nueva viceministra de Comunicación. Gabriela Alcón Merubia nació el 8 de febrero en Cochabamba. Es licenciada en Comunicación Social con maestría en Educación Superior. Realizó su doctorado en Tecnologías e Información en la Universidad de España. Fue jefa de prensa de Ave Ayala Televisión, medio en el que trabajó casi 5 años. Inició su trabajo en medios de comunicación en Radio Milenio. Posterior a ello, trabajó en Bolivia TV. Reanudan el juicio oral del gobernador Rubén Costas por poner en vigencia el Estatuto Autonómico. Este juicio estuvo paralizado por un año. Después de más de un año de estar paralizado, el Tribunal Séptimo de Sentencia, a cargo del juez Freddy Coronel, reanudó el proceso de juicio oral que le siguen al gobernador Rubén Costas y a varios de sus seguidores por la aprobación de la Ley Departamental 001, que autorizó la implementación del Estatuto Autonómico. De la audiencia porque no han estado presentes la Contraloría y algunos miembros de la parte de la justicia. El gobernador de Santa Cruz y principal líder demócrata viene sobrellevando una treintena de procesos en su contra. Luego de la asunción del nuevo gobierno, la justicia reabre su proceso, el mismo que fue suspendido el 8 de diciembre. Y lo más paradójico es que se me enjuicia, porque este juicio es por eso, por poner en vigencia el Estatuto Autonómico. Y fíjense ustedes algo curioso, hoy se convoca a las elecciones bajo el manto del Estatuto Autonómico. Entonces hay una serie de incoherencias. El Estatuto Autonómico fue aprobado en el referéndum del 4 de mayo del 2008, con el 86% de aceptación en el pueblo cruceño, y es en este momento que está dentro de la Constitución Política del Estado y que se encuentra en vigencia, y lo paradójico es que ahora es la base legal para la convocatoria a las elecciones subnacionales 2021. Y la justicia resolvió este miércoles la liberación con medidas sustitutivas del dirigente cocalero Faustino Yucra. La jueza 10º de instrucción en lo penal de Santa Cruz, Ana Gloria Rojas, resolvió este miércoles la liberación con medidas sustitutivas del dirigente cocalero Faustino Yucra, a quien el expresidente Evo Morales habría instruido cercar las ciudades y dejarlas sin alimentos durante los conflictos de noviembre de 2019. El caso fue abierto en Santa Cruz por los delitos de investigación pública a delinquir, organización criminal, fabricación de explosivos y asociación delictuosa. En las próximas horas se llevará a cabo otra audiencia en La Paz, donde el dirigente también pide su liberación por el caso de audioterrorismo. Según una información, la audiencia virtual de Yucra se llevó a cabo por el sistema CIS-Web e iniciará a las 15:30. A la conclusión, la jueza decidió otorgar las medidas sustitutivas porque el sindicato ya había cumplido con los 6 meses de detención preventiva. Respecto al caso Audio en La Paz, el abogado Wilder Vargas informó que la audiencia virtual de Yucra se desarrollará este jueves a la hora 12 en punto y se pedirá la libertad pura y simple. Según el abogado, también no se comprobó la probabilidad de autoría de Yucra en este caso, y la pericia hecha al audio en Colombia tampoco representa un elemento suficiente de convicción. Y la justicia concede acción de libertad a favor de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. El presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Willy Arias, concedió en parte una acción de libertad a favor de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Choque sigue detenida y es procesada por el caso fraude
Como usted recordará, Choque sigue detenida y es procesada por el caso fraude electoral. Entre tanto, un vocal debe emitir una nueva resolución y tomar en cuenta un certificado médico presentado con el fin de lograr la detención domiciliaria. De acuerdo a los antecedentes, Choque padece un cuadro de diabetes que se agravó durante su encarcelamiento, por lo que se solicitó una medida sustitutiva. La autoridad estará a un paso de recuperar su libertad. Choque fue aprehendida el pasado 10 de noviembre tras conocerse el informe de la OEA que evidenció irregularidades en el cómputo de las elecciones del 20 de octubre. Con ella ya suman extres vocales con medidas sustitutivas, contando a Antonio Costas y Lidia Iriarte. El resto de ex vocales, Edgar González, Lucy Cruz y Delfonso Mamane, aún continúan con detención preventiva. El dirigente Jesús Vera, quien el año pasado fue acusado por la quema de buses de Puma Katari y la casa del ex rector Walno Albarracín, presentó su denuncia formal por el delito de terrorismo por la toma de la FEJUVE en La Paz. El dirigente Jesús Vera, que el año pasado fue acusado por la quema de los buses Puma Katari, formalizó denuncia penal por el delito de terrorismo debido a la toma violenta que se registró el lunes de la sede de la FEJUVE de la ciudad de La Paz. El conflicto surgió entre las facciones de Vera y Justino. El primero con sus seguidores tenía posesión de las oficinas, cuando el segundo y sus allegados intervinieron la sede generando violencia y destrozo. Hemos identificado a los responsables, ese señor Justino, justamente con otras personas que han estado en este grupo armado, y se está presentando la denuncia correspondiente por lesiones graves, gravísimas, daños a la propiedad, tentativa de asesinato y el daño más grave es el de terrorismo, afirmó Vera. El dirigente aseveró que el cuadro de personas fueron internadas en centros médicos por las lesiones que sufrieron por pedreadas en la toma de la FEJUVE. El martes la ficción de Justino denunció por parte el caso ante la policía. Su argumento consistía en que la gente de Jesús Vera tenía ilegalmente posesión de las oficinas y consumían bebidas alcohólicas al interior. Por otro lado, Vera reconoce como parte del movimiento al socialismo, acusó a Paza de haber estado ligado al gobierno de Yanine Áñez y ahora busca sumarse al movimiento al socialismo. La Fiscalía y la Policía allanaron la casa de Iván Rojas, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por la desaparición y la presunta quema de la libreta del expresidente Evo Morales. La Fiscalía y la Policía realizaron un allanamiento al domicilio del coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la FELCC, e involucrado en la desaparición y posible quema de la libreta del expresidente Evo Morales. En el acto no se colectó ningún indicio, informaron los policías. De acuerdo con los datos preliminares, el allanamiento se produjo precisamente por el caso de la pérdida de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales, y no hubo resultados al margen de una fotocopia del informe de colección de los documentos que secuestraron a Patricia Hermosa el 1 de febrero de este año. Recordemos que el coronel Iván Rojas apareció en un video llamando al ex viceministro de régimen interior, Javier Issa, a quien le indica que tiene problemas muy serios por el caso de la libreta del expresidente, que fue secuestrada cuando detuvieron a la ex jefa de gabinete de Evo Morales en febrero de este año. Y se informa en el video que el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, mandó a quemar el documento. La denuncia por la pérdida de la libreta fue presentada ya el 3 de junio de este año y lo hicieron 3 diputados del Movimiento al Socialismo, Julio Guaraya, Franklin Flores y el actual ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. En ese entonces afirmaron que 4 personas sin uniforme y sin identificación arrebataron a Patricia Hermosa Gutiérrez una mochila que contenía documentos originales del expresidente Evo Morales. Ese hecho, afirma la denuncia, se produjo el 31 de enero de 2020. Conozcamos junto a usted el reporte epidemiológico con los casos de COVID-19 en Bolivia. El secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina dio positivo a COVID-19. Él mantuvo una cena con el expresidente Evo Morales y el presidente de Argentina, Alberto Fernández.
El secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, Gustavo Vélez, dio positivo a COVID-19, lo cual fue confirmado pocos días después de que compartió una cena sin barbijo junto a Evo Morales y el presidente Alberto Fernández. De acuerdo a la información oficial, el jefe de Estado, Alberto Fernández, de 61 años, se mantendrá aislado en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires. El contacto estrecho del presidente fue con el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Gustavo Vélez, quien dio este miércoles positivo por coronavirus y se habría contagiado de un familiar conviviente que presentó síntomas el domingo pasado. Fernández se abrazó el lunes con el expresidente boliviano Evo Morales, a quien acompañó hasta la frontera para despedirlo en el momento del regreso a su país tras 11 meses refugiado en Buenos Aires. Ese día la prensa registró un abrazo entre Fernández y Vélez luego de despedir a Morales en el límite entre Argentina y Bolivia. Además de Fernández, se aislaron preventivamente el canciller Felipe Solá, el ministro de Interior Eduardo de Pedro, la ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Cultura Tristán Bauer, el secretario general de la Presidencia Julio Vito Bello, el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi y el diputado Eduardo Valdés. Todos ellos participaron la noche del domingo en Jujuy de una cena de despedida con Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera, sin distanciamiento ni mascarillas, según una fotografía que publicó el exmandatario boliviano en Twitter. Usted se informa en Noticias 365. Permítanos una pausa. Al retornar estaremos hablando de lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald. Por Bolivia 365. El cultivo de coca en Bolivia se incrementó el 10% en comparación a los datos del 2018. ¿Alguien no está haciendo bien su tarea? Hablamos de todo, sin miedo, sin presiones, sin medias tintas, sin compostura. Por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de entrar al panorama internacional, porque el paso del tifón deja daños e inundaciones en el noreste de Filipinas. El tifón Bamco dejó daños e inundaciones en las zonas bajas a su paso por el noreste de Filipinas, donde los cuerpos de emergencia ayudaban a rescatar a la población el jueves ante la crecida de aguas. Al menos 3 personas murieron, 2 en la provincia de Camarines Norte y otra en Tanay, en la región de Rizal, dijeron los rescatistas. El meteoro pasó al norte de la capital Manila, entre las provincias de Bulacan y Pampanga, derribando árboles, provocando fallas en el servicio eléctrico. Las autoridades habían informado previamente que casi 2.000 personas habían sido evacuadas, algunas de ellas a la fuerza, de las zonas más vulnerables a lo largo de la costa y en terrenos de baja altitud. El presidente Rodrigo Duterte abandonó una cumbre online de líderes del sudeste asiático para sobrevolar en helicóptero en las zonas afectadas. Como presidente les garantizo que su gobierno hará todo lo posible para darles ayuda en forma de albergues, bienes de primera necesidad, ayuda financiera y asesoramiento tras el desastre. Tengan la seguridad de que el gobierno no dejará a nadie atrás. Saldremos de esta crisis, dijo Duterte en un discurso televisado.
Y un periodista afgano fallece tras un atentado con bomba en una provincia, Helmand. Elias Deye, periodista de Radio Liberty, murió en un atentado con bomba. El suceso tuvo lugar hacia las 9 horas local, en la capital provincial de Lashkargah, cuando el periodista se dirigía a su lugar de trabajo, dijo AF el portavoz del gobernador de Helmand, Omar Swak. Deye es el segundo periodista asesinado en un atentado en Afganistán en menos de una semana. Lamento informar que Muhammad Elias Deye, un periodista de Radio Liberty, ha muerto esta mañana por la explosión de una bomba en su coche, dijo Swak. El portavoz precisó que el también periodista y hermano de Deye, Mahubat, se encontraba en el vehículo en el momento de la detonación y ha sufrido heridas, además de otros 2 civiles, incluyendo un menor, en un suceso que se encuentra bajo investigación policial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, condenó el ataque en un comunicado y expresó sus simpatías hacia los familiares del periodista fallecido, además de denunciar que se trata de un nuevo intento de silenciar la libertad de expresión en el país asiático. Punto final a esta edición de noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Estefanía Rada y les deseo un buen resto de jornada. Permiso.